Bien, buena tarde tengan todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Es un tema bastante importante debido a que, como vamos a ver en el desarrollo de la clase, las cefaleas, pues es un tema de alto impacto debido a que es un motivo de consulta muy frecuente y es algo que, pues, de cierta forma llega a ser incapacitante y altera la calidad de vida de las personas. El tema del día de hoy va a ser una aproximación diagnóstica de las cefaleas. El tema de cefaleas es amplio y pues vamos a tener clases adicionales donde vamos a tocar temas específicos como dos clases incluso para migraña y otras tipos de cefaleas. Pero el objetivo del día de hoy es que tengamos un contexto general de la forma y el adecuado diagnóstico de este tipo de enfermedad. Principalmente, y como vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia, la historia clínica es vital. Sabemos que en neurología la historia clínica es de lo más importante, pero en cefaleas hacen un realce donde toma un auge total. Empecé con esta diapositiva donde nos hace la clasificación de las cefaleas a nivel internacional, la ICHD-3, que fue realizada en el 2013, donde pues a grandes rasgos las vamos a clasificar como cefaleas primarias, donde vamos a hablar de la migraña, la tensional, la trigémino autonómica, que tiene sus subclasificaciones, y otros tipos de cefaleas primarias. Y las cefaleas secundarias, que como su nombre lo indica, son ocasionadas por un trastorno secundario o extra. Entonces, entre estas, pues lo más común son asociadas a trastornos de trauma craneoencefálico, a problemas vasculares, a abuso de sustancias o incluso a su retiro, a problemas psiquiátricos, etcétera. Y pues hay una tercera clasificación que habla de las neuropatías craneales dolorosas, incluyendo las faciales. Eh, Hablando un poco de epidemiología, en la literatura general está descrito a la cefalea como el primer motivo de consulta. Y estos datos son bastante interesantes porque vemos que un amplio porcentaje de la población, en los hombres desde un 73 a un 89%, han reportado o descrito en algún momento de su vida tener cefalea. Es decir, casi todo el mundo ha tenido cefaleas y por lo tanto conoce y ha experimentado estos síntomas. Y si vamos a la población femenina, el porcentaje es aún más alto, donde un 92 a un 99% ha reportado o experimentado en algún momento de su vida algún tipo de cefalea. Esta es una tabla bastante interesante que nos habla del porcentaje y de cómo está distribuida los tipos de cefaleas en los grupos poblacionales. Aquí pues habla de una forma muy específica y quisiera recalcar la importancia de la cefalea tensional, que es la que más frecuentemente se ha descrito en la población en general, con un 63%. Eh, y pues la otra que es bastante frecuente en los motivos de consulta es la migraña, en donde un 15% padece migraña, de las cuales un 9% es sin aura y un 6% con aura. Y pues luego tenemos otro tipo de cefaleas que van teniendo una frecuencia menor, pero que pues es importante conocerlas. En cuanto a las cefaleas secundarias, hablando siempre un poco de epidemiología, pues existen diferentes porcentajes en su presentación. Estas obviamente son menos frecuentes que las cefaleas primarias porque se requiere de un mecanismo aparte o adicional para generar el dolor. Sin embargo, pues son de suma importancia conocerlas, saber detectar cuándo debemos sospechar una cefalea secundaria, porque estas ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, como mencionamos al inicio, la historia clínica es sumamente importante y se podría decir que no existe otra condición en neurología que dependa más para el diagnóstico que la cefalea. Es decir, en todas es importante, pero en cefaleas es lo más importante. Sabemos que las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen nos ayudan siempre a hacer un diagnóstico, principalmente en cefaleas en los tipos secundarias, pero aún en las secundarias nada va a superar a la historia clínica. Entonces es importante que nosotros pues tengamos como un enfoque o un método sistemático y ordenado de qué preguntar en la consulta a nuestro paciente para poder hacer el diagnóstico adecuado, debido a que cada tipo de cefalea
debe cumplir criterios específicos. Tenemos que ser muy objetivos en lo que preguntamos para poder ir viendo si cumple o no ciertos criterios para decir que tiene un tipo de cefalea en específico. Incluso la literatura habla de que la cefalea debería ser una consulta donde solo se toque ese tema. Si el paciente, por ejemplo, llegó por otro problema cualquiera y durante la consulta menciona temas relacionados a cefalea, el continuum pues, nos recomienda poder, pues obviamente abordar al paciente en ese momento, pero destacar una consulta adicional para poder abarcar el tema de la cefalea a profundidad. Entonces, es importante, y pues yo de lo que el continuum describía, recalqué las 12 preguntas principales que debemos hacer a un paciente cuando evaluamos las cefaleas. Y antes de empezar con las preguntas, tenemos que saber que la entrevista debe ser dirigida. Esto, pues, debido a que muchas veces el paciente nos va a contar cosas que afectan a su calidad de vida, pero no las características propias de la cefalea, que al final es lo que a nosotros como neurólogos nos va a servir para poder clasificar un padecimiento u otro. Entonces, la primera pregunta que se debe hacer es: cuénteme sobre sus dolores de cabeza. Sé que es una pregunta que suena muy amplia, pero es importante pedir al paciente que sea amplio en su respuesta, es decir, desde el momento del inicio, si se presentó en algún momento de la infancia, en su adolescencia, que diga en qué momento de la vida fue la primera vez o que más marcado tiene el recuerdo de sus dolores de cabeza, si está relacionado con alguna actividad, cuánto tiempo dura el dolor y si ha usado o no un tratamiento. Esto es bien importante porque si un tipo de cefalea ya estaba presente en la adolescencia, se ha venido dando a lo largo de los años en la vida de esta persona, es poco probable que esto se vaya a deber a una cefalea secundaria, porque entonces es un tipo de cefalea que persiste a lo largo del tiempo y pues que tiene ciertas características similares, a diferencia, como vamos a ver más adelante, una cefalea de aparecimiento súbito que nos hace pensar, pues ahí en este caso, sí, en algún problema secundario que esté desarrollando este tipo de dolor. La segunda pregunta que debemos hacer es: ¿qué sucedió con el tiempo? Entonces, aquí debemos de interrogar a nuestro paciente y preguntar sobre cambios que ha tenido su dolor en cuanto a su carácter, en cuanto a su intensidad, a la duración y a la frecuencia. Si el paciente nos responde, y es muy común que nos diga que el dolor empeoró y que pues obviamente eso es lo que hace que el paciente consulte, entonces en ese caso debemos preguntar si es el mismo tipo de dolor, pero más fuerte, o si tiene nuevas características. Porque si es el mismo tipo de dolor, pero solo incrementó, entonces obviamente es una sensación objetiva, perdón, subjetiva de que duele más, pero es importante, como mencioné al inicio, las características propias de la cefalea. Otra pregunta importante es la existencia de un pródromo o aura. Aquí es bien importante que diferenciemos entre pródromo y desencadenantes, porque pródromo van a ser todos aquellos síntomas que se van a presentar antes del inicio de la cefalea, y desencadenantes van a ser aquellas actividades, alimentos, sustancias, clima o cualquier otra situación que por sí misma desencadene la cefalea. Y el término de aura va a ser aquel síntoma que va a preceder directamente a la cefalea. Esta puede ser visual, que es una de las más comunes, puede ser sensitiva, puede afectar incluso el habla o el lenguaje, y una de las características es que dure entre 5 minutos y 60 minutos. Otra pregunta importante es: ¿dónde comienza el dolor? Si se propaga o viaja a alguna otra parte. Esto pues también es importante debido a que según el tipo de cefalea va a tener diferentes inicios, o sea, diferentes localizaciones en donde inicia. Por ejemplo, la migraña puede iniciar en el cuello, puede iniciar alrededor del ojo, puede propagarse a otras partes.
Y, por ejemplo, las cefaleas trigémino-autonómicas, estas sí ya tienen una localización más específica que casi siempre se van a centrar en el ojo. Y la cefalea tensional, diferente a estas, pues casi siempre va a tener un inicio bilateral. Entonces, el inicio de donde esté el dolor, pues nos marca una pauta bien importante hacia un probable diagnóstico. Ahora, ¿cómo describiría el dolor? También nos sirve mucho para saber, pues, las características, el carácter. Por ejemplo, la migraña, pues, va a ser más como, es constante, punzante o palpitante, como muchas veces lo denomina, mientras que la tensional, como mencioné anteriormente, tiene más características opresivas. Y la trigémina autonómica, que a mí esto se me quedó bastante cuando revisé el tema, que lo describen como una afección intensa, como que le estuvieran poniendo un clavo en el ojo. O sea, es un dolor intenso localizado en este punto. La intensidad es otro tema que debemos interrogar a nuestro paciente y esta pues es una pregunta que nos sirve para dos cosas. Nos sirve para hacer el diagnóstico, pero también para decidir qué tipo de tratamiento tenemos que dar a nuestro paciente, porque obviamente no es lo mismo que el paciente nos refiera que tiene las características de la cefalea que nos esté contando, pero que es leve, que puede seguir haciendo sus actividades. Entonces yo puedo elegir un fármaco que esté acorde a eso y pues poder aliviarlo. A diferencia que sea un paciente que me diga que su dolor es intenso, que le incapacita, que no puede hacer ningún otro tipo de actividad, entonces me sirve a mí también para escoger el fármaco, la vía de administración de este medicamento y la dosis. Eh, la siguiente pregunta es, ¿el dolor lo despierta durante el sueño? Interesante que el Continuum habla muy puntualmente de este tema porque las personas que tienen cefaleas que las despiertan durante el sueño, pues se ha relacionado mucho con algún tipo de cefalea secundaria. Dentro de los diferenciales mencionan tumores cerebrales, puede haber asociado a algún tipo de trastorno del sueño, también pacientes que tienen hipertensión de característica principalmente nocturna, donde el fármaco que se tomó durante el día ya pasó el efecto o no tiene la dosis adecuada y la presión se incrementa durante la noche y esto pues obviamente produce la cefalea, pero entonces es bien importante hacer esta pregunta muy puntual porque muchas veces los pacientes pueden no describirlo si no se interroga. Otra importante es qué prefiere hacer el paciente físicamente durante la cefalea. Mencionamos anteriormente algo relacionado a esto. eh, entonces tenemos que preguntar, cuando se presenta la cefalea, ¿usted qué prefiere hacer? ¿Usted se acuesta? ¿Necesita que nadie lo moleste, irse a un cuarto oscuro o prefiere caminar, se siente ansioso? Por ejemplo, la migraña, sabemos que es un tipo de cefalea que va a empeorar con actividad física. Entonces, si el paciente nos dice, no, yo no puedo hacer absolutamente nada de actividad física durante mi dolor porque empeora, entonces me da una pauta a pensar, obviamente si reúnen las demás características, que puede ser un tipo de cefalea tipo migrañosa. Y por el contrario, si por ejemplo el paciente prefiere tener algún tipo de actividad física o a veces no es que prefiera, sino que está ansioso, agitado, esto nos hace pensar más en algún tipo de cefalea, por ejemplo, de las tipo trigémino autonómicas. La última pregunta de esta serie es ¿cuánto dura el dolor? Entonces, esta pues nos ayuda también al diagnóstico porque muchos tipos de cefaleas tienen tiempos de duración específico. Lo más común es que una cefalea dure entre 15 y 180 minutos, que serían 3 horas, pero como vamos a ver más adelante, cuando veamos las características propias de cada tipo, vamos a ver que estos tiempos pueden variar mucho. Las últimas tres preguntas que el Continuum nos sugiere realizar en la entrevista a nuestros pacientes es cuántos días en un mes está libre de cefaleas. Y aquí hace la aclaración de que tenemos que enfocarnos en dos cosas. La primera es hay pacientes que nos van a referir únicamente los días de cefaleas que son intensos, que son incapacitantes, pero muchos pacientes en los días posteriores, tal vez el dolor ya mejoró, ya no es intenso, pero mantiene un cierto tipo de dolor que puede ser leve, pero el paciente se acostumbró tanto a este dolor que realiza sus actividades casi con normalidad con este tipo de dolor. Pero entonces es importante porque aunque el dolor no sea intenso en todo momento,
ese dolor que es persistente, que es leve o moderado, también cuenta para ayudarnos a hacer el diagnóstico, principalmente a clasificar la cefalea si es frecuente, infrecuente, si es crónica o si es episódica, como vamos a ir viendo más adelante. Eh, pues habíamos mencionado un poquito antes de esta pregunta de los desencadenantes. eh, y pues como mencionaba, no confundir el desencadenante con el pródromo. Hay un estudio que reportan donde los pacientes que ya tenían migraña les hicieron una encuesta que mencionaran cuáles eran sus desencadenantes más frecuentes y pues al final del estudio se dieron cuenta que solo en un 33%, es decir, un tercio de los síntomas desencadenantes que mencionaban, estaban presentes en sus migrañas y en las demás migrañas esos pues, no estaban presentes. El único síntoma que estuvo presente en el 100% cuando los pacientes con migraña lo referían era el dolor de cuello. Entonces hay que tener bastante ojo con ese síntoma cuando nos refieran que antes de la cefalea intensa o tipo migrañosa empieza un dolor en cuello. Este sí puede ser un desencadenante pues bastante confiable. Y por último, la pregunta que nos hace es preguntar sobre los antecedentes familiares. Importante también, como casi todas las enfermedades, saber la carga genética o de herencia que tenemos. Y pues se ha descrito pues cuando la cefalea o la migraña se da en adolescentes o en las primeras edades, que hasta el 80% de los padres de estos pacientes que presentan migraña a temprana edad también padecen de migraña. Entonces, no es desconocido que existe esta carga genética y hereditaria que pues, puede favorecer que también aparezcan los síntomas en los hijos y en las demás familias. Entonces, teniendo estas preguntas claras, teniendo esta información recuperada en nuestra mente, tenemos que organizar esa información para poder clasificar las cefaleas, pues primero en los dos grandes grupos, como cefaleas primarias o una cefalea secundaria, debido a que el abordaje, pues son cosas que vamos a ir viendo en demás clases de este mes, es muy, muy diferente. Entonces, dentro de las cefaleas primarias, pues una de las más frecuentes, que es uno de los motivos de consulta que más van a tener en neurología, es la migraña. La migraña existen diferentes tipos. Puede haber migraña sin aura, migraña con aura, puede haber migraña crónica, dependiendo si cumple ciertas características u otras. La migraña, pues a rasgos generales, afecta entre el 5 al 8% de los hombres y se da más en mujeres, donde puede afectar hasta un 15 a 20% de la población femenina. Entonces, los criterios que tenemos que tener claros en nuestro paciente para poder clasificarlo en una migraña sin aura es que tenga al menos 5 ataques. Porque muchas veces llega un paciente que consulta por primera vez, que tuvo su primera cefalea intensa y que lo hizo llegar con el médico y puede cumplir las características de migraña. Sin embargo, el primer criterio es bien claro y para nosotros poder decirle a una persona, usted tiene migraña, es como por ejemplo en el caso de la hipertensión, una toma aislada de presión alta no hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, debe cumplir ciertos criterios para yo poder decirle a mi paciente, ok, usted sí tiene migraña, entonces tenemos que establecer un tratamiento. Por supuesto, desde la primera vez que consultan, se trata, se alivia al paciente y pues se debe dar indicaciones de que vigile sus síntomas siguientes para ir viendo cómo se van a presentar. Entonces, el primer criterio es que presente 5 ataques, obviamente que cumplan los criterios B y D, que son los que nos van a hacer referencia a las características de la migraña. En cuanto a la duración, que fue una de las preguntas que teníamos que venir haciendo antes, la duración típica de la migraña varía desde las 4 horas hasta las 72 horas. Obviamente, este es el periodo de dolor intenso, el periodo del dolor incapacitante. Y este periodo de tiempo es cuando no tiene un tratamiento o bien el tratamiento fue ineficaz. Es decir, tenía una migraña severa y tomó una aspirina, que no está indicado para una migraña severa. Entonces, como el tratamiento es ineficaz, obviamente no corta los síntomas y por lo tanto, pues va a tener la duración plena de tiempo. Entonces, este es el tiempo que tenemos que tener bien en cuenta para el diagnóstico de migraña. Luego, debe cumplir al menos dos de las siguientes características. Que sea unilateral, que es algo bastante frecuente, que sea pulsátil, que la intensidad vaya de moderada a severa
y que se agrave por la actividad física, como mencionamos antes en las preguntas que tenemos que hacer. Y el último criterio, que tiene que tener al menos uno de los siguientes: presentar náuseas, vómitos o fotofobia o sonofobia. Si nuestro paciente cumple todas estas características, entonces le hacemos el diagnóstico correcto de migraña sin aura. A diferencia del anterior, pues tenemos la migraña con aura, en donde eh, aquí ya no son necesarios 5 crisis, sino que únicamente 2 crisis. Y pues como su nombre lo dice, hay presencia de aura. Esta aura pues puede ser de muchos tipos, puede ser visual, puede ser sensitiva, puede ser del lenguaje, pero algo bien importante, no debe presentar síntomas motores. Eh, Otro criterio es que debe presentar al menos dos de las siguientes 4 características: que uno de los síntomas del aura sea gradual, que vaya incrementando en intensidad. Típicamente los pacientes pueden referir que empiezan viendo una pequeña luz, que conforme va pasando el tiempo, va haciendo dificultad para la visión, o sonidos que empiezan suaves y que van incrementando en intensidad y en frecuencia, pero debe tener ese periodo gradual de incremento, y tiene que ser de duración mínimo mayor de 5 minutos. De hecho, el segundo criterio es que el aura tenga una duración entre 5 y 60 minutos. También, si el aura persiste más de este tiempo, tenemos que tener cuidado, porque entonces puede ser que ya no sea una aura típica de una migraña, sino que nos puede dar una alerta de que puede estar pasando algo mucho más grave en nuestro paciente y debemos correr en hacer el diagnóstico correcto. Como dijimos antes, igual en la migraña con aura y sin aura, pues los síntomas generalmente son unilaterales, y eh, cuando se presenta el aura, en la siguiente hora debe de aparecer la cefalea. Entonces, yo tengo un aura visual, tengo un aura sensorial, pudo durar 30 minutos y tengo cefalea. O un máximo de hasta 60 minutos y tengo la cefalea, con un mínimo de 5. Y para, pues, diagnosticar la migraña crónica, aquí pues ya lo que nos incluye más es el tiempo. Entonces, tenemos que tener bien claro un periodo de 15 o más días al mes, pero que se dé por más de 3 meses y que cumpla obviamente los criterios de los que vimos anteriormente para migraña con aura y migraña sin aura. La migraña es un tema totalmente amplio, y como mencioné al inicio, hay 2 clases que vamos a hablar a fondo de las características, fisiopatología, sus clasificaciones. Y pues no voy a leer la tabla completa, pero a grandes rasgos la migraña se va a clasificar sin aura, con aura, crónica y sus complicaciones. Hay muchos tipos, y eso pues no es lo que atañe a la clase del día de hoy, pero quería mostrarlo para saber la amplitud del tema. Hablando un poco del tratamiento en la migraña, tenemos que poder catalogar en base a la intensidad, a la incapacidad que ocasiona en el paciente, como leves, moderadas o severas, porque en base a esto es que vamos a dar el tratamiento. En los casos de migrañas leves, esto pues está extraído de una guía de neurología española, en donde pues nos habla de fármacos que son indicados para este tipo de cefalea, donde mencionan desde la aspirina, el ácido acetil salicílico en dosis de 500 a 1 gramo, el naproxeno y el ibuprofeno incluso, para pues tratar de frenar la crisis migrañosa cuando esta es leve. Y pues nos menciona el diclofenaco y el desquetoprofeno, que son los 2 fármacos de esta tabla, que tienen vías de administración distintas al oral. También se puede oral, pero también puede ser parenteral. En casos severos, pues tenemos otro abanico de posibilidades, y unos grupos de fármacos que se utilizan bastante en las crisis migrañosas de moderadas a severas, pues son los triptanes, que como sabemos son agonistas selectivos de los receptores de serotonina, específicamente del receptor 5-HT1D, que va a intervenir en la contracción de la vasculatura craneal. Tenemos muchos fármacos distintos: sumatriptán, solmitriptán, L-triptán, etcétera, y cada uno de ellos va a tener diferentes concentraciones, vías de administración que pueden ser orales, nasales, varía, y pues obviamente cada uno puede tener sus diferentes indicaciones. Ahora, algo importante, pues quise traer los grados de evidencia que respalda el uso de los triptanes en migrañas moderadas a severas, y pues los triptanes tienen un buen respaldo y un buen grado de evidencia para el tratamiento de las migrañas. Entonces,
saber de que los triptanes no solo nos van a servir para el alivio de la cefalea como tal, sino que también va a intervenir en los otros síntomas que pueden estar asociados, como la fonofobia, la fotofobia, también ayuda a disminuirla y es por eso que lo hace un fármaco de elección en las crisis migrañosas con un nivel de evidencia 1. Otro importante es de que un paciente que no nos responde a un triptán en la primera crisis puede responder en otra. Es decir, un paciente presenta una crisis, le doy un triptán y no alivió. No solo porque no alivió en esa ocasión, va a significar que el paciente no es respondedor a triptanes, sino que yo debo utilizarlo en más ocasiones, al menos en 3 crisis, para yo poder decir si responde a este fármaco o no va a responder a este fármaco. La única indicación en la cual yo desde la primera vez puedo ya descartar este fármaco es que el paciente no lo tolere. Eh, si un paciente no responde a un triptán, ¿puede responder a otro? Pues la literatura dice que sí, se debe probar con un segundo fármaco de la misma familia, aunque el nivel de evidencia de esto es grado 2. Otro grado de evidencia 1 es que se puede hacer combinación en este caso de un triptán, en este caso el sumatriptán, combinado, por ejemplo, con naproxeno sódico, y pues dicen que la combinación de estos es más eficaz que solo el naproxeno solo o el sumatriptán solo. Entonces tenemos una pauta extra en los pacientes que no alivian solo con el triptán, podemos adicionarlo al naproxeno sódico para tener una mejor eficacia. Y generalmente se debe utilizar y reservar para los casos de intensidad de moderada a grave. Aquí, pues, tengo otro grupo de fármacos pues, que están pues, utilizados en los tipos de migraña, que son los gepantes, los inhibidores del gen CGRP, pues que sabemos que estos medicamentos se van a unir a este receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que pues va a provocar esta vasodilatación. O sea, el gen normalmente provoca vasodilatación, entonces los medicamentos lo que hacen es antagonizar este efecto. Entonces, pues acá, pues solo para hacer referencia, hay un cuadro de los más comúnmente utilizados, sus vías de administración, la dosis y pues hacia qué tipo de receptor está dirigido, pero tienen bastante utilidad en el tratamiento de la migraña. Ahora, cuando vamos a hablar de tratamiento preventivo, porque también tenemos que tener en cuenta que los pacientes con migraña no solo debemos tratar la crisis, obviamente es importante, pero algo que nos va a dar calidad de vida a nuestro paciente es tratar de prevenir que esa crisis se dé o que se dé la menos cantidad de veces posible. Entonces, este es un cuadro que me llama bastante la atención porque habla como de ser realistas y de los objetivos que debemos tener. Entonces, el punto 1 justamente habla de eso, tener un objetivo realista, de que el objetivo del tratamiento es reducir la frecuencia de la crisis de la migraña a la mitad. Si un paciente ya estamos bajándole a un 50% del número de crisis o de la intensidad que estaba presentando, podemos decir que el tratamiento que le tenemos es bastante efectivo. La dosis necesaria de tratamiento, pues se tiene que alcanzar de una forma progresiva. No puedo venir yo y darle la dosis máxima de un medicamento, sino que debo probar con una dosis mínima. Si no hay respuesta, voy incrementando gradualmente hasta poder alcanzar la dosis completa. El tratamiento pues puede tardar un tiempo en hacer efecto, es decir, no porque esté tomando el medicamento, llevo 3 días y me dio una crisis de migraña, entonces no es efectivo. No, tengo que tener un tiempo prudente, puede ser un mes o mes y medio, hasta que muestre su máxima eficacia en la prevención. Y está descrito que la principal causa de la ineficiencia de estos fármacos es el mal cumplimiento o el mal apego del paciente al fármaco. Y pues menciona como norma general que debemos tener el fármaco por lo menos 3 meses antes de retirarlo y decir que no funciona. Algunos de los medicamentos que se pueden utilizar para prevención en migraña, pues tenemos los beta bloqueadores, tenemos algún tipo de antipilépticos, principalmente el topiramato y el ácido valproico, incluso algún tipo de medicamentos que son utilizados en hipertensión arterial, los IECAS y los ARA, antagonistas de calcio y algún tipo de antidepresivos. En el cuadro pues podemos ver las dosis que se deben empezar, la recomendada y la dosis máxima que podemos llegar a alcanzar con nuestro paciente con el objetivo de disminuir el número de crisis.
Luego, la cefalea tensional, pues es un grupo bastante importante, pues como vimos al inicio, a pesar de que puede que no sea el principal motivo de consulta, porque muchas personas la pueden tener, pero al no ser un dolor tan incapacitante como el de la migraña, muchas veces no nos consultan. Pero en rasgos generales es el tipo de cefalea que más frecuentemente se da en la población. En las cefaleas tensionales, pues vamos a saber que existen de tres tipos, que puede ser la cefalea tensional infrecuente, la cefalea tensional episódica frecuente y la cefalea tensional episódica crónica. Cada una pues tiene diferentes criterios. Por ejemplo, la episódica infrecuente tienen que ser al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menos de un día al mes. Es decir, puede ser que tenga solo una cefalea este mes, puede que tenga otra cefalea hasta el siguiente mes, pero debe tener al menos 10 crisis de este tipo de cefalea y tienen que darse menos de 12 días al año. Entonces, eh, es por eso que se llama episódica, porque no se da de forma frecuente. Entonces, son 10 episodios, pero que tiene que ser menos de 12 días en el año. La característica de tiempo de la cefalea tensional es que va a durar de 30 minutos a 7 días, es el máximo tiempo que podemos considerar una tensional. Va a tener que cumplir ciertas características y a diferencia de la migraña que es unilateral, la tensional es bilateral y la característica va a ser opresiva. Y pues nos recalca no pulsátil, que es la característica de la migrañosa. La intensidad es menor en comparación con la migraña. Esta va a ser leve a moderada. Y otro pues, parámetro importante es que no empeora con la actividad física habitual. Pues con actividad física habitual se refiere a actividades que no tampoco requieran un esfuerzo excesivo. O sea, no es como que va a ir al gimnasio, sino hacer actividades en casa, subir escaleras. Eso no debería de exacerbar este tipo de dolor. Y último criterio, se presenta sin náuseas y sin vómitos, pero sí puede llegar a presentar fotofobia o fonofobia, pero generalmente no se presentan ambas, una o la otra. Importante mencionar de la cefalea tensional, que pues se da, afecta más a mujeres que a hombres, y pues tiene un pico de edad que está aproximadamente en la tercera década, entre los 30 y 39 años de edad. Bueno, en cuanto a la cefalea siempre tensional, pero la episódica frecuente, pues aquí lo que nos va a cambiar es el número de crisis. Entonces, siempre es al menos 10 episodios de cefalea, pero aquí estos deben ocurrir de media entre 1 y 4 veces al mes durante más de 3 meses. Entonces, esta persona que ya tiene una cefalea semanal, pues básicamente nos daría 4 al mes o cada 15 días, 2 veces por mes. Entonces, si se da más de 10 veces y cumple los criterios que escribimos anteriormente, entonces vamos a clasificarlo como una cefalea tensional episódica frecuente. Y la tensional crónica, la característica es que se va a dar más de 15 días al mes durante más de 3 meses. Las características son pues, básicamente las mismas que en las cefaleas anteriores, pero el factor tiempo es el que nos va a establecer qué apellido le pongo a este tipo de cefalea tensional. En cuanto al tratamiento no farmacológico para las cefaleas tensionales, pues están descritos muchos tipos de tipo de como relajación, por ejemplo, las técnicas de relajación, sin embargo, eso tiene un grado de recomendación A, puede hacerse tipo de fisioterapia, técnicas manuales que sean tipo, cierto tipo de punciones y tiene cierto grado de recomendaciones que están entre B y C y la única técnica que recomiendan es la electromiografía que consiste en la estimulación por medio de impulsos nerviosos para pues tratar de provocar relajación en el paciente y pues esto es el único que tiene un grado de recomendación A para disminuir de alguna forma el tipo de cefaleas tensionales. Entre los fármacos que podemos utilizar para las cefaleas tensionales, pues el principal descrito es el paracetamol. Tiene un grado de evidencia A, al igual que el ibuprofeno, el naproxeno, el desquetoprofeno e incluso el diclofenaco. Estos son fármacos que utilizándolos adecuadamente, siempre recomiendan utilizarlos tan pronto
como se pueda, es decir, entre menos tiempo desde el inicio de la cefalea yo ingiero el fármaco, es más probable que el efecto sea más rápido y que tenga un mejor resultado al final. Y pues algo que siempre se ha dicho popularmente, el acetaminofén combinado con cafeína, pues sí, también está descrito en la literatura, sin embargo tiene un grado de evidencia B. Pero cualquiera de estos fármacos podemos recomendarlo a nuestros pacientes que tengan tipos de cefaleas tensionales. Al igual que en la migraña, también tenemos que utilizar ciertos fármacos preventivos, pues siempre para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y el único de los fármacos que tiene un nivel de evidencia A son los tricíclicos, principalmente la amitriptilina, que es un poquito difícil encontrarla sola en la industria farmacéutica actual, pero está descrito como uno de los fármacos que se puede utilizar. También se han venido estudiando los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, que también puede tener ciertos efectos beneficiosos en prevenir este tipo de cefaleas. Existe un abanico más de opciones, como podemos ver en el cuadro, eh, pero no vamos a detenernos en cada uno. El otro tipo de cefaleas que es bastante interesante son las cefaleas trigémino autonómicas. Englobando con este nombre, pues vamos a tener la cefalea en racimos, la hemicraniana paroxística, que esta puede ser, bueno, está la paroxística y también tenemos la hemicraniana continua. Y hay un tipo de cefalea denominada neuralgiforme unilateral de breve duración. Entonces, la característica de este tipo de cefaleas es que van a tener asociado al dolor, que es intenso, ciertos síntomas que le denominan vegetativos, es decir, puede tener inyección conjuntival, lagrimeo, este tipo de síntomas que van a estar muy presentes y que nos hacen cambiar nuestro diagnóstico de una migraña, de una cefalea tensional, a enfocarnos más en este tipo de grupo de cefaleas. Entonces, como mencionamos, la primera de este grupo es la cefalea en racimos, que va a ser un tipo de cefalea que se va a caracterizar por eh, va a aparecer el dolor de una forma cíclica. Los síntomas pueden ir de leve y moderados, pero generalmente van a ser intensos y siempre va a estar presente los síntomas vegetativos oculofaciales. Como les mencionaba, los criterios, ya hablando per se de ellos, debe también cumplir al menos 5 crisis, que van a cumplir los criterios B y D que vamos a mencionar ahora. El dolor en este caso es un dolor muy intenso, es intenso o muy intenso. Y pues recuerdo en la pregunta que hablaba de la intensidad, que los pacientes lo describían como que les pusieran un clavo o que les clavaran algo en el ojo. Es un dolor insoportable y muy molesto que tiene una duración de dentro de 15 minutos a 180 minutos. Debe tener cualquiera de las siguientes características: inyección conjuntival o lagrimeo, congestión nasal, puede tener edema palpebral, sudoración, miosis. Y el siguiente criterio es la sensación de intranquilidad. Cuando preguntábamos a nuestro paciente sobre la actividad física que prefería hacer cuando tenía cefalea, en el caso de la migraña, no quieren realizar actividad física, y en el caso de la cefalea en racimos, pues tal vez no es que ellos quieran hacer actividad, pero da sensación de intranquilidad o agitación, y esto va a hacer que el paciente esté como en un bamboleo, que esté balanceándose, moviéndose o no pudiendo tener comodidad, por ejemplo, en la cama, dando vueltas de un lado al otro. Y la frecuencia de estas crisis va a oscilar puede ser tan poco como una cada 2 días, o puede ser tan frecuente como hasta presentar 8 crisis en un solo día. El tratamiento para este tipo de cefalea, pues al ser un tipo de cefalea intensa, no vamos a utilizar fármacos de acción lenta ni de baja intensidad para el control de los síntomas, sino que el fármaco de elección, según la literatura, pues van a ser los triptanes. Tiene un nivel de evidencia 1A, principalmente dos de estos, el sumatriptán y el solmitriptán. Otro método que se puede utilizar para el alivio de los síntomas es el oxígeno al 100%. Incluso existe en la literatura estudios clínicos bien importantes donde pues comparan pacientes que reciben tratamiento
analgésico más el oxígeno versus solo el tratamiento analgésico, y existe una diferencia significativa en la velocidad de la resolución de los síntomas y en la intensidad del dolor. Entonces, el oxígeno al 100%, que puede ser administrado por medio de una mascarilla con reservorio entre 7 y 12 litros, tiene un nivel de evidencia 1A también para el alivio de los síntomas. Como tratamientos preventivos para este tipo de cefaleas, pues existen varios grupos descritos. Sin embargo, tanto los corticoides, la ergotamina o los triptanes, que se puede utilizar para el tratamiento agudo, el triptán, para el tratamiento preventivo no tienen un nivel de evidencia alto. De hecho, son un nivel de evidencia 4C, entonces no están totalmente recomendados. Pero existe un tratamiento preventivo que sí está con nivel de evidencia 1A, y es el bloqueo anestésico del nervio occipital mayor. Entonces, esto es lo único que se ha descrito que con alta eficacia va a reducir el número de crisis y la intensidad del dolor en estos pacientes. Dentro de este grupo, pues tenemos la hemicraniana paroxística, que pues, va a ser un tipo de cefalea que va a ser estrictamente unilateral y siempre va a tener esta característica: síntomas vegetativos oculofaciales. Ahora, ¿cuál es una de las características que nos hace pensar en la hemicraniana paroxística? O bueno, también cuando ya la diagnostiquemos, tenemos que tener muy en claro el tratamiento, que son respondedores absolutos a la indometacina. Entonces, vamos a ver primero los criterios. En este caso, pues tiene que tener 20 ataques que cumplan los criterios de la B a la E. El primer criterio es que sea un dolor intenso, unilateral, como mencioné anteriormente, que afecte la región orbitaria, supraorbitaria y que tenga una duración de 2 a 30 minutos. Aquí el tiempo es bien importante para poder clasificar entre uno y otro. Siempre los síntomas oculofaciales vegetativos que hemos mencionado son muy similares en este tipo de subgrupos de las trigémino autonómicas, y siempre va a presentar alguno de estos: inyección conjuntival, congestión nasal, edema palpebral, miosis, etcétera. Y los ataques van a tener una frecuencia por encima de 5 veces por día durante más de la mitad del tiempo. Entonces, esto pues también es un parámetro bastante importante. Y pues cuando hablábamos del tratamiento, entonces mencionábamos que estos pacientes van a ser respondedores a la indometacina. El tratamiento con indometacina generalmente se utiliza una dosis de 75 miligramos al día, que debemos dividirla en 3 dosis diarias. Este es uno de los fármacos que sirve para el tratamiento y también sirve para la prevención. De hecho, la siguiente que vamos a ver, que es la hemicraniana continua, es básicamente lo mismo, con la diferencia de el tiempo que va a persistir, que como su nombre lo indica, la hemicraniana continua está presente desde al menos 3 meses, o sea, es continua. Puede tener durante su desarrollo de la cefalea momentos donde exacerba, donde de ese periodo leve que tenía de cefalea, pues llegó a moderado, luego volvió a bajar a leve, o puede llegar a una gran intensidad, pero siempre baja a un periodo leve, es decir, que no va a desaparecer del todo. Y cuando está presente por más de 3 meses, es donde damos el término de hemicraniana continua. Los mismos criterios que comparte con la anterior: inyección conjuntival, congestión, miosis, etcétera. Y nuevamente esto, responden completamente a la indometacina. Entonces mencionaba de que este es el fármaco que sirve para el tratamiento abortivo de este tipo de cefalea, y es el mismo fármaco que se utiliza para la prevención. Entonces, ¿qué significa? Estos pacientes, una vez controlamos la crisis, podemos utilizar ciertas dosis de indometacina. Recomiendan empezar, bueno, la dosis mínima 25, pero lo usual es usar 75 miligramos al día, fraccionados en 3 dosis, 25 cada 8 horas, para ir disminuyendo el número de crisis y la duración de los síntomas. Si no mejora con 75 miligramos, podemos incrementar hasta 150 al día, es decir, 50 cada 8 horas, y la dosis máxima descrita para indometacina es de 300 miligramos al día, con pues obviamente 100 miligramos cada 8 horas. Pero existe una muy buena respuesta de estos pacientes a la indometacina.
Y pues una de las últimas de las trigémino autonómicas, vamos a mencionar la cefalea, que es la neuralgiforme unilateral de breve duración, que pues como su nombre lo indica, una de las características importantes en este tipo es el tiempo. Las duraciones se han descrito que pueden llegar a ser tan cortas como desde los 5 segundos hasta los 40 segundos. El criterio que utiliza la literatura, pues, es más amplio, va desde 1 segundo hasta 600 segundos, que son 10 minutos, pero lo usual no es que dure tanto, dura generalmente 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos. Siempre va a presentar este tipo de distribución de afección a nivel oftálmica, periorbitaria, afección temporal y que va a tener siempre las características mencionadas anteriormente, congestión nasal, edema, miosis, y pues esta se va a presentar con una frecuencia de menos de una vez al día. Para el tratamiento de este tipo de cefalea, pues existen un amplio grupo de fármacos que se pueden utilizar, principalmente el topiramato y la lamotrigina son uno de los más frecuentemente reportados que tienen beneficio en estos pacientes. Sin embargo, el uso de gabapentina y carbamazepina también se ha utilizado con buenos resultados. Y en los pacientes que tengan un difícil control, que no mejoren completamente con un fármaco, se puede tener la opción de combinar dos de este grupo de medicamentos para obtener un mejor alivio de los síntomas. Eh, pues hablando un poco de las cefaleas secundarias, pues esto pues es un tema totalmente amplio, es una clase aparte. Solo vamos a tocar dos puntos importantes que vamos a considerar las cefaleas secundarias y pues esto se va a hablar en otras clases. Es que la cefalea secundaria pues obviamente va a estar atribuida a un proceso clínico externo. Externo me refiero a secundario o que lo desencadene. Puede ser algún tipo de afección vascular, un proceso hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, algo ocupativo que pueda ser secundario a un trauma, incluso a trastornos psiquiátricos, trastornos del sueño, etcétera. Entonces, va a ser una cefalea que va a cumplir ciertas características, va a ser evidencia de un trastorno externo que está produciendo esta cefalea y pues va a tener una relación temporal con este trastorno. Es decir, la cefalea se origina porque también inició este problema aparte. Por ejemplo, la ruptura de un aneurisma y que produzca una hemorragia subaracnoidea, aparece este efecto nuevo, entonces aparece temporalmente de la mano el aparecimiento de esta cefalea, que las características generalmente de las secundarias va a ser que son súbitas, ¿verdad? Y un criterio que menciona de las secundarias es que la cefalea se reduce o se resuelve espontáneamente en los 3 meses, generalmente, obviamente, tras la resolución del agente causal. Obviamente, cada tipo de cefalea secundaria va a tener una duración diferente y que pues no tiene relación una con la otra. Entonces, pues esta es la tabla que vimos al inicio, donde la cefalea secundaria, solo para volver a recordar los tipos de cefaleas secundarias que pueden haber, pero lo que nos interesa es tomar en cuenta las banderas rojas en cefalea. Existen innumerables publicaciones en páginas de neurología que habla sobre este tema y pues lo principal que nos va a describir que tenemos que tener en cuenta cuando sospechemos una cefalea secundaria es el acrónimo del SNOOP-10, lo cual nos habla que aquel paciente, obviamente que presente cefalea, pero que al mismo tiempo esté presentando síntomas sistémicos generales, es una bandera roja. Si tenemos historia de un paciente que tenga algún proceso neoplásico, también es otro criterio, que el paciente, aparte de la cefalea, se presente con algún tipo de un déficit neurológico, debe de hacernos bastante hincapié en este tipo de afecciones. El aparecimiento que sea súbito o a lo que llamamos la cefalea en trueno, el thunderclap, también es bastante importante. También aquel paciente que nunca tuvo cefaleas importantes durante su vida y se presenta en edad adulta, también nos debe llamar la atención y ser una bandera roja en cefaleas. Y
Pues lo otro, que es la P del acrónimo, pues puede ser pacientes que estén embarazadas o en su puerperio, que tenga los síntomas autonómicos, que sea después de un trauma, que tenga algún aparecimiento o alguna afección que nos dé afección del sistema inmune, valga la redundancia, papiledema, que sea precipitado por alguna maniobra de Valsalva, que sea un tipo de dolor que va progresando en intensidad o que se asocie a algún tipo de posición. Entonces, siempre que tengamos un paciente con estas características, debemos de hacer un abordaje rápido e integral, idealmente que incluya estudios de imágenes, según sea el caso o la sospecha que tengamos, para encontrar cuál es esta causa secundaria que nos está provocando esta cefalea y obviamente el tratamiento es resolver la causa que está desencadenando esto. Obviamente aliviar los síntomas, pero si no resolvemos el agente causal, pues este tipo de cefaleas pues, va a persistir y puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, como les menciono, esto pues es algo que quería mencionar de las cefaleas secundarias, pero pues sale directamente del propósito de la clase. Y pues esto era lo que yo les traía el día de hoy. Quedo atento a sus comentarios.